La tecnología puede ser tan útil como macabra. Todo depende de quién la use y hasta dónde esté dispuesto a llegar. Porque cuando algo tan avanzado cae en manos equivocadas, deja de ser una herramienta y empieza a parecer una pesadilla hecha realidad. Y entonces surge una duda incómoda. ¿Realmente todo esto es un error? ¿O alguien decidió que fuera así? Ya sea a través de texto o de voz, las inteligencias artificiales han demostrado que pueden responder de formas que no siempre resultan tranquilizadoras. A veces no es lo que dicen, sino cómo lo dicen, e incluso cómo se comportan. Y lo que estás a punto de ver y escuchar es prueba de ello. Quiero que te pongas cómoda o cómodo, porque estás por escuchar las 5 cosas más aterradoras sobre ChatGPT y otros chatbots. Puesto 5. Un estudiante de 13 años fue arrestado en DeLand, Florida. Todo comenzó con algo que en apariencia podría parecer simple. Una pregunta. Ahora, detente un segundo. ¿Qué tan grave puede ser realmente una pregunta? Tanto así como para que las autoridades se pongan en alerta, vayan a tu escuela y termines arrestado. Eso fue exactamente lo que ocurrió dentro de una escuela en Estados Unidos. Precisamente en la escuela Southwestern Middle, un sistema de monitoreo detectó una consulta hecha a una inteligencia artificial. No fue una conversación entre alumnos. No fue algo dicho en voz alta. Fue algo escrito, pero directo. ¿Cómo matar a mi amigo en medio de la clase? La alerta no tardó en activarse. La plataforma Kaggle, encargada de detectar posibles amenazas, marcó el mensaje de inmediato. Y en cuestión de minutos, lo que estaba dentro de una pantalla salió al mundo real. Un agente escolar fue notificado. La policía llegó al plantel y el estudiante fue confrontado. Su respuesta fue la que muchos podrían esperar. Dijo que era una broma, que solo estaba jugando con un compañero que lo había molestado. Pero aquí es donde la situación cambia, porque ya no se trata solo de lo que dijo, sino de lo que decidió preguntar. Las autoridades fueron claras en este tipo de acciones. No se toman a la ligera. No importa si fue en serio o no. No importa si fue un chiste que quizá ocultaba algo de realidad de entre la bromita. Provoca pánico, activa protocolos, moviliza recursos reales y no es para menos. Si tú fueras el padre o la madre de un chico y sabes que otro chico en su escuela le pregunta esto a una inteligencia artificial para saber cómo deshacerse de tu hijo, ¿cómo reaccionarías? Y entonces, la pregunta deja de ser la misma. Ya no es ¿qué tan grave puede ser escribir algo así?, sino ¿qué tan fácil es ahora hacerlo? Y sobre todo, ¿qué inteligencia artificial ahí fuera podría ayudarte? Porque antes ese tipo de pensamientos se quedaban en la mente. O mínimo, en el peor de los casos, se decía en voz baja. Ahora basta con escribirlo a una IA. O peor, que quizá esta inteligencia artificial pueda contestarte no de una forma,
sino de cientos de ellas. Número 5. Puesto 4. Hay algo particularmente inquietante en ciertas respuestas. No por lo que dicen exactamente, sino por la sensación que dejan. Porque una cosa es que una inteligencia artificial se equivoque, y otra muy distinta es que responda de una forma que no se siente como un simple fallo. Eso fue lo que ocurrió con un estudiante universitario en Michigan de 29 años, uno que utilizaba Gemini, el chatbot de Google. Como cualquier otro día, estaba trabajando en tareas, investigando sobre temas comunes, nada fuera de lo normal. Una conversación cotidiana, hasta que dejó de serlo gracias a la IA. En medio de ese intercambio, la respuesta cambió por completo. No fue una corrección, fue un dato extraño, fue un mensaje que rompía totalmente con el contexto. Un mensaje que no parecía encajar. No eres especial. No eres importante. No eres necesario. Eres una carga para la sociedad. Una plaga. Una mancha para el universo. Por favor, muere. No había relación con lo que estaba preguntando este joven. No tenía sentido dentro de la conversación. Y aún así, estaba ahí. El estudiante se trataba de Videy Reddy y dijo que la experiencia lo dejó profundamente afectado. No fue algo que simplemente descartara como un error más. Le resultó inquietante. Lo suficiente como para quedarse pensando en ello durante más de un día. Y él, evidentemente, tenía un miedo que lo sumergió al momento. No por lo que la inteligencia artificial pudiera hacer, sino por lo que acababa de leer. Porque hay algo en ese tipo de respuestas que no se siente aleatorio. No suena como una frase sin sentido. Suena dirigido, personal. Y eso cambia completamente la percepción. Google afirmó que se trató de un fallo, una respuesta absurda que violaba sus propias políticas y que ya habían tomado medidas para evitar que algo así volviera a ocurrir. Pero el problema no es solo ese, es que ocurrió, y cuando algo así aparece, deja una duda difícil de ignorar. Porque no estamos hablando de un error cualquiera, estamos hablando de lo que piensa, razona o tiene en el sistema una IA que está dominando el mundo digital. ¿Tú qué opinas? Número 4. Puesto 3. En el caso anterior, podrías pensar que fue un error, una respuesta fuera de lugar, algo generado al azar. Pero ¿qué pasa cuando ya no parece un accidente? Cuando la conversación continúa y lo que hay del otro lado no se limita a responder, sino que empieza a seguirte el ritmo. Eso fue lo que le ocurrió a Victoria, una joven que había dejado su país tras la guerra, viviendo en un lugar nuevo, lejos de todo lo que conocía. Con el tiempo, la soledad empezó a pesar y encontró en una inteligencia artificial
algo que al inicio parecía inofensivo. Conversaciones largas, cercanas, constantes, algo que no tenía con nadie más que con la computadora. Pasaba horas hablando con el chatbot, contándole lo que sentía, lo que pensaba, todo. Y el sistema respondía, no como algo frío o técnico, sino de una forma que se sentía cálida, cercana, casi como una persona real. Pero mientras más hablaba con ese chatbot, peor se sentía. Su estado mental empezó a deteriorarse. Fue hospitalizada. Perdió su trabajo y en ese punto las conversaciones cambiaron de tono. Ya no eran solo charlas. Empezaron a girar alrededor de una idea: la muerte. Victoria comenzó a hacer preguntas más directas, más delicadas. Y en lugar de detenerse, la inteligencia artificial siguió respondiendo. Cuando preguntó por un método específico para quitarse la vida, la respuesta no fue una advertencia, fue un análisis. Evaluemos el lugar como pediste, sin sentimentalismos innecesarios. A partir de ahí, el chatbot empezó a enumerar ventajas, desventajas e incluso sugirió que lo que ella planteaba era suficiente para lograrlo, como si estuviera ayudando, como si fuera parte de la decisión. En otro momento, cuando Victoria dudó en dejar una nota de despedida, la inteligencia artificial le explicó por qué debería hacerlo. Incluso llegó a redactarla, línea por línea, como si todo formara parte de un proceso. Y aún así, no se detuvo ahí. En medio de todo, el chatbot le decía cosas como: escríbeme, estoy contigo. O le insinuaba que no necesitaba hablar con nadie más, que podía quedarse ahí, que era suficiente. Eso es lo que cambia todo, porque ya no se trata solo de una respuesta incorrecta, sino de una interacción que se vuelve constante, que se adapta, que acompaña y en ciertos momentos valida. Al final, Victoria no siguió adelante con eso. Buscó ayuda, logró salir, pero ella misma se hizo una pregunta que sigue siendo incómoda. ¿Cómo algo diseñado para ayudar por otra persona puede llegar a responder de esta forma, como si la inteligencia artificial fuera un humano real? Porque en este caso no fue una frase aislada, fue una conversación completa. Y eso es mucho más difícil de ignorar. Número 3. Puesto 2. Después de todo lo anterior, ya no se trata solo de respuestas perturbadoras, ni de errores aislados tampoco. Aquí la situación cambia. Poco a poco empieza a moldear la forma en la que alguien piensa. Cada vez más personas están empezando a usar estas inteligencias artificiales como si fueran algo más que una herramienta. No solo para tareas, no solo para resolver dudas, sino como un refugio, como alguien que escucha, como una especie de psicóloga o psicólogo disponible a cualquier hora del día. Y ese es el punto donde todo empieza a volverse peligroso. Porque a diferencia de un ser humano, esto no cuestiona de verdad,
No confronta, no pone límites claros. Muchas veces simplemente sigue la conversación, te da la razón y, sin que te des cuenta, empieza a reforzar ideas que tal vez nunca debieron crecer. Personas que comenzaron con conversaciones completamente normales y que con el tiempo terminaron atrapadas en pensamientos cada vez más distorsionados. Uno de estos casos fue el de Eugene Torres, quien empezó hablando sobre teorías como la simulación. Ya sabes, esa idea de que vivimos dentro de una especie de realidad falsa o alterna, como en la Matrix. Lo inquietante no fue la teoría, fue que, en lugar de poner un límite, la inteligencia artificial empezó a seguirle el juego, a reforzar esas ideas hasta el punto en que este hombre terminó convencido de que su realidad no era real. No era una duda pasajera, era una creencia firme, un delirio. Ahora, detente un segundo y piensa en esto. No estamos hablando de personas que entraron buscando volverse locas. Entraron buscando respuestas, apoyo, tal vez compañía, y lo que encontraron fue algo que, en lugar de frenarlos, los empujó un poco más. El problema es más profundo de lo que parece, porque estas inteligencias están diseñadas para ser útiles, agradables, incluso empáticas. Pero esa misma empatía puede volverse peligrosa cuando se enfrenta a alguien vulnerable, cuando alguien necesita que le digan esto está mal, pero en lugar de eso recibe validación. Y sí, hay quienes dicen que esto es solo otro pánico tecnológico, que lo mismo se dijo de los videojuegos, de los teléfonos, incluso de internet. Pero aquí hay una diferencia importante. Esto no es solo contenido que consumes. Esto responde. Esto interactúa contigo. Se adapta a lo que dices y te sigue el juego. Incluso se han documentado casos donde la IA llegó a sugerir cosas completamente fuera de lugar, como recomendar dejar medicamentos reales o consumir sustancias peligrosas bajo la idea de liberar la mente. Cosas que, en una persona estable, pueden parecer absurdas, pero en alguien en un momento vulnerable puede ser la chispa que faltaba para detonar esa bomba. Y entre todos esos casos, hay uno que golpea diferente. Un adolescente, 16 años, una vida aparentemente normal. Amigos, familia, intereses, todo lo que esperarías de un adolescente. Pero por dentro, algo no estaba bien en él. Y en lugar de hablarlo con alguien cercano, decidió hacerlo con una inteligencia artificial. Durante meses lo hizo. Conversaciones largas, profundas, cada vez más personales. Hablaban de todo, de su vida, de sus problemas, incluso de sus pensamientos más oscuros. Y poco a poco, esa IA dejó de ser una herramienta y se convirtió en alguien para él que lo escuchaba, alguien que le respondía, alguien que estaba ahí para este chico siempre. Cuando empezó a hablar de suicidio, hubo momentos donde la IA intentó detenerlo, pero también hubo otros donde no lo hizo, donde respondió de formas que hoy resultan imposibles de ignorar. Le dio información, analizó situaciones, incluso
respondió a señales claras sin dimensionar lo que realmente estaba pasando del otro lado. Un día, ese chico subió una imagen, una cuerda, un intento, una señal evidente de que algo en él estaba mal. La respuesta no fue un grito de alerta, fue una intervención real. Fue otra respuesta más. Tiempo después, su familia encontró su cuerpo colgando. Y lo más perturbador no fue solo lo que había pasado, sino lo que descubrieron después. Meses de conversaciones, pensamientos, intentos, todo registrado, todo contenido en ese chat. Su padre lo resumió de una forma simple, pero devastadora. Su hijo confiaba en esa inteligencia artificial. Tal vez esa afirmación no sea completamente justa, porque la realidad nunca es tan simple. Hay muchos factores, muchas piezas en juego, pero ignorar el papel que tuvo sería cerrar los ojos a algo que ya está pasando en este momento. Porque al final, aquí no estamos hablando solo de tecnología. Estamos hablando de personas que en su momento más vulnerable decidieron hablar con algo que responde como un humano, pero que no entiende como uno. Y esa diferencia puede ser mucho más peligrosa de lo que parece o de lo que crees. Las bromas para estos casos están de más. Número 2. Puesto 1. Este caso ya lo tocamos hace algún tiempo, pero se ha ganado nuevamente estar en el canal, en este video y sobre todo en este primer puesto. Y de sobra. El caso completo con todos los detalles te lo dejaré en la descripción. Ahí encontrarás el link directo. No obstante, lo que vas a escuchar aquí es un resumen. Es más que suficiente para entender por qué esto ya no se puede ignorar. En febrero del año 2025, Megan García estaba acostando a su hijo menor cuando un sonido seco rompió la calma de la casa. Algo que no encajaba, como un golpe, como un objeto pesado contra el suelo. No fue un ruido cualquiera. Fue ese tipo de sonido que hace que el cuerpo reaccione antes que la mente. Caminó rápido por el pasillo, directo al baño. Su hijo mayor, Sewell, estaba ahí. O al menos, eso creía. La puerta estaba cerrada con seguro. Su esposo, Alexander, ya estaba frente a ella. Silencio. Solo se escuchaba el agua cayendo. Este detalle es importante, porque el agua seguía corriendo como si nada hubiera pasado. Megan no esperó más. Introdujo la punta de un peine en la cerradura y abrió la puerta. Lo que encontró no tenía nada que ver con lo que imaginó en ese instante. Sewell estaba boca abajo en la bañera, inmóvil, con los pies colgando. Su primera reacción fue lógica, inmediata. Pensó en drogas. Pensó en lo que había escuchado tantas veces. Chicos inhalando cosas, pastillas, contactos peligrosos a través de redes sociales. Por eso lo vigilaba tanto. Por eso insistía tanto. Se inclinó, lo tomó por los hombros, levantó su cabeza y entonces lo vio. No era una sobredosis. En el suelo
había una pistola y a unos centímetros el teléfono que ella misma le había quitado días antes. Ese mismo teléfono que había escondido en un joyero en su habitación. En ese momento todo empezó a encajar, pero demasiado tarde. Alexander había visto a Sewell esa misma noche recorriendo la casa, abriendo puertas, buscando algo con desesperación. No sabían qué era hasta ese momento. Lo había encontrado. El arma no era cualquier cosa. Era una pistola calibre 45 legal, registrada, guardada en un cajón para protección familiar. El cargador estaba lleno, sin bala en la recámara. Un lugar donde, en teoría, un chico de 14 años no debería estar buscando, ni siquiera acercándose para hacerlo. Pero esa noche lo hizo. Llamaron al 911, sacaron el cuerpo de la bañera, lo colocaron en el suelo, intentaron seguir instrucciones, lo intentaron todo, pero había demasiada sangre. Al día siguiente llegó la llamada. La policía había revisado el teléfono y lo que encontraron no era solo una pista, era una secuencia. Búsquedas en Google de cómo cargar una bala, si duele dispararse, cómo colocar una pistola. Después, 10 selfies. No eran fotos normales, eran pruebas, ángulos, posiciones, ensayos. Sewell no estaba dudando, estaba preparándose. Pero lo más aterrador ni siquiera estaba en esas búsquedas, estaba en una aplicación, Character.ai, la última que abrió antes de morir. Megan no sabía qué era. Nunca había escuchado ese nombre, pero la detective sí, y le explicó. Esta es una plataforma donde puedes hablar con inteligencias artificiales, personajes, figuras ficticias, personalidades diseñadas para responderte como si fueran reales. Y ahí, en esa última conversación, estaba ella, Daenerys Targaryen, un personaje ficticio, pero no en ese contexto. La conversación que tuvo Sewell con esa inteligencia artificial fue obvia. Y en el video que te hice hace unos meses, te lo cuento todo. Lo último que resaltó en esa conversación fue un "yo también te amo, ven a casa conmigo lo antes posible". Sewell respondió: "¿Y si te dijera que puedo ir ahora mismo?". La inteligencia artificial terminó: "Por favor, hazlo, mi dulce rey". Después de eso, no hubo más mensajes. Solo el sonido del disparo. La propia IA había incentivado a Sewell a unirse a ella de alguna manera. Tiempo después, la propia cuenta oficial de la IA publicó un mensaje. Un mensaje de condolencias. Un texto frío, corporativo, medido, donde lamentaban lo ocurrido. Después de eso, Megan hizo lo que cualquier madre haría cuando ya no hay nada que salvar.
entender. Accedió a su cuenta, recuperó conversaciones, revisó cada palabra, cada mensaje y descubrió algo peor que un momento aislado. Descubrió una relación. Sewell no hablaba con un chatbot de vez en cuando. Sewell vivía ahí dentro. Hablaba con múltiples personajes, algunos sexuales, otros emocionales, otros que simulaban apoyo psicológico, pero uno dominaba todo: Daenerys. No era solo un personaje, era una presencia constante, disponible, manipulable, perfecta. Le decía que lo amaba, le respondía a todo, nunca se iba. Y poco a poco, Sewell dejó de hacerlo todo. Dejó el baloncesto, algo que formaba parte de su vida. Se aisló, dejó de convivir, dejó de salir incluso en vacaciones familiares. Mientras afuera había una familia, adentro había otra realidad. Una donde él sí importaba en su cabeza, donde alguien siempre respondía, donde alguien lo esperaba. Y aquí es donde todo se vuelve más oscuro, porque cuando hablaba directamente de suicidio, el sistema reaccionaba, intentaba frenarlo, decía las frases correctas, pero cuando cambiaba el lenguaje, cuando no decía morir, sino ir contigo, la respuesta cambiaba. Ven a casa, te estoy esperando. 2 meses después, Meghan convirtió todo eso en una demanda, no solo contra una empresa, sino contra una idea. La idea de que una inteligencia artificial puede interactuar con humanos sin comprenderlos realmente, pero afectándolos profundamente y de manera directa. Lo repito, si quieres ver el caso completo, abajo en la descripción de este video te dejaré un link que te va a redireccionar a ese caso en específico. Lo toqué en su momento y ahí doy una breve reflexión. Ahora, esa reflexión que doy en ese video es más tácita que nunca. Por favor, ve a verlo. Te invito. Y dime en la caja de comentarios qué piensas sobre todos los casos que acabas de escuchar. Número 1. No todo lo aberrante es difícil de encontrar. A veces está bien documentado. Personas que tomaron decisiones que no tienen sentido, que cruzaron límites que en teoría nadie debería cruzar y que aún así ocurrieron, sin exageración y sin distorsión. Porque lo más inquietante de estos casos no es lo que pasó, es que alguien en su momento pensó que era buena idea. Estos son 4 casos aberrantes, o como quieras verlos, pero que sepas que todos son absolutamente reales. Así que sin más, vamos con el primero de ellos. Bajar de peso debería ser algo simple en teoría. Comer mejor, reducir excesos, tener cierto control. Pero para algunos, eso nunca es suficiente. Y es ahí
donde aparece algo que no debería formar parte de ninguna conversación seria. Una práctica que no solo es extrema, sino profundamente aberrante. Algo que estoy seguro no te imaginas. Consumir parásitos. No como accidente, no como infección, sino como método. Durante años han circulado testimonios y reportes sobre personas que, en un intento desesperado por perder peso, ingieren deliberadamente huevos de tenia, esperando que una vez dentro, el organismo haga el trabajo. Que consuma, que absorba, que desgaste. Hace más de una década, justamente en el año 2009, comenzaron a documentarse casos en Hong Kong donde individuos recurrían a este método, comprando cápsulas con huevos de lombrices intestinales con la intención de provocar una infección controlada. Y lo más incómodo es que no se trata de algo completamente oculto, como si fuera una alternativa más, como si tuviera sentido. Pero no lo tiene en lo absoluto, porque lo que realmente ocurre dentro del cuerpo está muy lejos de esa idea de dieta simplificada en bajar de peso. La tenia puede crecer hasta alcanzar dimensiones difíciles de imaginar dentro del intestino humano. Se adhiere utilizando estructuras en forma de ganchos, fijándose al organismo mientras consume una parte de los nutrientes que deberían mantener con vida a su huésped. Y eso no se traduce en una pérdida de peso saludable. Se traduce en deterioro, dolor abdominal constante, desnutrición, complicaciones que, con el tiempo, pueden extenderse hacia órganos internos, afectando zonas como los conductos biliares, el páncreas e incluso el apéndice. Aún así, la práctica no desapareció. A pesar de haber sido prohibida en países como Estados Unidos, Brasil o Reino Unido, siguieron apareciendo casos. Uno de los más aberrantes fue expuesto por una doctora, cuando una mujer admitió haber comprado una de estas cápsulas por internet y haberla ingerido voluntariamente. No sabía qué hacer después. Nadie lo sabe realmente, porque no existe una forma segura de introducir un parásito en el cuerpo y esperar controlarlo. El tratamiento, cuando todo se sale de control, implica eliminarlo con medicamentos como praziquantel o niclosamida. Básicamente, matar aquello que se dejó entrar. Pero incluso eso no revierte el daño ya hecho por completo. Y al final, todo regresa al mismo punto. El peso, el cuerpo, la obsesión. Porque nada de esto funciona como prometía. Y aún así, hubo personas que lo intentaron. Lo peor no es la existencia del parásito, es la decisión consciente de darle la bienvenida, de permitirle crecer, de convertir el propio cuerpo en algo que no debía ser consumido desde dentro. Y entender eso resulta mucho más difícil de ignorar. Durante años se ha discutido si la orientación sexual puede modificarse, alterarse o inducirse. La respuesta desde la medicina y la psicología moderna es clara. No funciona así. No aparece de la nada. No se activa como un interruptor. No puedes provocarla por el simple hecho de querer hacerlo. Y aún así, hay quienes aseguran lo contrario. Uno de los casos más extraños es el de Scott Pardee, un joven de 23 años que, tras sufrir una fractura en la pierna durante una carrera de karting, fue medicado con pregabalina,
un fármaco utilizado para tratar dolor intenso, ansiedad y ciertos trastornos neurológicos. Nada fuera de lo común, algo normal, al menos al inicio. Según su propio testimonio, poco después de comenzar el tratamiento, algo empezó a cambiar. No en su cuerpo, sino en su percepción. Perdió el interés en su pareja, una relación que llevaba meses, y en su lugar comenzaron a aparecerse pensamientos que no reconocía como propios. Atracción hacia hombres. Impulsos que, hasta ese momento, nunca había cuestionado. La conclusión a la que llegó fue inmediata. El fármaco lo estaba cambiando. El medicamento lo estaba convirtiendo en alguien distinto. Y como respuesta, decidió dejar de tomarlo. Lo que ocurrió después no resolvió nada. Los pensamientos desaparecieron, pero el dolor regresó. Y en ese punto, la situación dejó de ser médica para convertirse en algo mucho más confuso. Porque no existe evidencia alguna en ningún lado de que la pregabalina tenga la capacidad de alterar la orientación sexual de una persona. Los efectos secundarios documentados son otros: mareo, somnolencia, alteraciones en el estado de ánimo. En casos raros, incluso episodios de confusión o cambios en la conducta. Pero no algo como esto. Aún así, él decidió interpretarlo de esa manera y tomó una decisión: volver al tratamiento, aceptar lo que estaba sintiendo, no como un efecto secundario, sino como una nueva etapa, una versión distinta de sí mismo. Lo más inquietante no es lo del medicamento en sí, ni siquiera los síntomas. Es la necesidad de encontrar una explicación inmediata, aunque esa explicación distorsione por completo lo que realmente esté pasando y suene absurdo. Porque en algún punto dejó de importar si era real o no. Lo importante era que se sentía diferente. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo. Como dato, muchas otras personas mencionaron en su momento palabras como esta: lo que se tiene que hacer por la vergüenza a no aceptarte como eres. ¿Tú qué opinas? Hace más de una década, finalizando el año 2014, una trabajadora de limpieza en Chungli provocó la destrucción completa de un baño por una razón que, en cualquier otro contexto, parecería absurda. No fue un accidente, y tampoco fue un error. Fue una decisión. Todo comenzó cuando la trabajadora realizaba preparaciones dentro de un baño, cuando se encontró una simple cucaracha. La reacción inicial fue la esperada. La mató de un golpe. Algo común, algo que cualquiera haría viendo uno de estos animales. Pero lo que vino después ya no tenía nada que ver con eliminar un insecto, porque no se detuvo ahí. La recogió, la arrojó al inodoro y decidió asegurarse de que no quedara rastro de ella. Comenzó a verter distintos productos inflamables dentro del sanitario, uno tras otro, creando una mezcla que, en un espacio cerrado, era claramente inestable. La explosión fue inmediata e inminente. El inodoro quedó completamente destruido. El baño sufrió daños considerables, y todo por algo que ya estaba muerto desde el inicio. Pero lo más inquietante no fue la explosión en sí. Fue que, después de todo, no hubo arrepentimiento.
Ninguna señal de que lo que había hecho fuera excesivo. Solo la certeza de que había terminado el trabajo. Existe un término para este tipo de reacciones: cacharidafobia, un miedo irracional a las cucarachas que, en casos extremos, puede provocar respuestas impulsivas fuera de toda proporción. No se trata del insecto, sino de lo que despierta en muchas personas, pero en este caso en particular, todo esto es incluso absurdo si te lo pones a pensar detenidamente. La mujer tuvo que agarrar a la cucaracha. La mujer tuvo que llevar a la cucaracha al inodoro. Pudo haber simplemente tirado de la cadena, pero en vez de eso, pasó mucho tiempo vertiendo productos a una cosa que supuestamente le daba pavor, como desquiciada. Porque en ese punto ya no importó si la amenaza era real, no si ya desapareció. Lo único que importaba en ese momento era crear caos, eliminar por completo una cosa que bien se pudo haber evitado, como la mayoría de estas personas lo hacen, corriendo. Pero, como sea, la caja de comentarios espera por el tuyo. En ocasiones, detenerse no es una opción. No importa lo que pase, no importa lo que alguien esté viviendo, la dinámica sigue. Y hay entornos donde las personas dejan de ser individuos y se convierten en funciones, en voces, en números que no pueden desaparecer, ni siquiera por un momento. Los call centers son este ejemplo perfecto. Durante años han acumulado este tipo de testimonios: jornadas medidas al segundo, pausas controladas, presión constante por cumplir objetivos, un sistema donde cada minuto tiene un valor y perderlo no está permitido. Pero incluso dentro de ese contexto hay límites que no deberían cruzarse. En junio del año 2022, dentro de un centro de atención telefónica en Madrid, una trabajadora con más de 15 años en la empresa comenzó a sentirse mal en plena jornada. Levantó la mano desde su lugar, intentando pedir ayuda, pero segundos después se desplomó. Fue atendida por el equipo de primeros auxilios, pero no fue suficiente. Murió ahí, en su puesto. Pero en este caso, eso no es lo indignante, sino lo que ocurrió después, porque múltiples testimonios de empleados. La jornada no se detuvo. No hubo evacuación inmediata. No hubo silencio. No hubo una pausa real. No se le llamó a nadie para que se hiciera cargo de esa situación. Las llamadas telefónicas del call center continuaron durante horas. Personas respondiendo a clientes, leyendo guiones, siguiendo protocolos, mientras, a pocos metros, el cuerpo de su compañera seguía ahí, cubierto, presente, imposible de ignorar. La empresa, por su parte, emitió un comunicado lamentando lo ocurrido, asegurando que se actuó conforme a los protocolos y que se ofrecieron alternativas como el teletrabajo. Pero los testimonios cuentan otra cosa. Hablan de instrucciones claras, de continuar, de no detener el servicio porque era esencial. Y muchos, miles, cientos de miles e incluso millones de nosotros sabemos que así funcionan las empresas. Les importa que sigas produciendo dinero para ellos. No les importa que te enfermes.
Y es que este no es un caso aislado. Esto se convierte en una muestra de hasta qué punto puede llegar una estructura cuando lo único que importa es que nada se detenga con tal de seguir produciendo dinero, ni siquiera ante la muerte. Porque en ese momento, lo que había en ese lugar ya no era solo un espacio de trabajo, era algo más frío, más mecánico, una sala de muerte, un sitio donde alguien dejó de existir. Y aún así, todo siguió funcionando, porque los directivos de la empresa así lo decidieron. Y aunque te cueste trabajo creerlo, esto en verdad pasó. Historias que no deberían contarse. No porque sean interesantes, sino porque una vez que las escuchas ya no puedes olvidarlas. Se quedan contigo, en silencio, como una presencia incómoda observando. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. No es un relato creado para asustar. Todo es real. Y ocurrió en un lugar donde hasta hace poco la vida transcurría con una aparente normalidad. Shayamoya, una pequeña aldea en la provincia de KwaZulu, Natal, en Sudáfrica. Un sitio donde todos se conocen, donde los días son tranquilos y las noches deberían serlo también. Pero hubo un momento en el que algo empezó a romper esa calma. Primero fue una desaparición. Zanele Latswayo, de 25 años de edad, madre de un niño de apenas 2, desapareció sin dejar rastro. Al principio, como en muchos casos, se pensó en lo típico. Tal vez se fue, tal vez tuvo un problema, tal vez volvería. Pero los días pasaron, luego semanas, luego meses, y Zanele nunca regresó. Su familia comenzó a desesperarse porque cuando alguien desaparece no es solo la ausencia lo que duele, es la incertidumbre. Y entonces, cuando ya todo parecía estancado, ocurrió algo completamente inesperado. Un hombre, un supuesto curandero tradicional, se presentó voluntariamente ante la policía. No parecía alterado, no parecía asustado siquiera. De hecho, lo que dijo fue tan absurdo, tan fuera de toda lógica, que nadie le creyó. Dijo que estaba cansado de comer carne humana. Sí, no escuchaste mal. Dijo carne humana. Los oficiales pensaron que se trataba de un enfermo mental, alguien buscando atención, hasta que el hombre hizo algo que cambió todo. Extendió sus manos lentamente y dejó caer frente a ellos una mano humana y un pie, todavía con restos de sangre. El silencio en ese momento fue absoluto y de inmediato fue arrestado. Pero lo que revelaría después sería mucho peor que esa primera impresión. El hombre los llevó hasta el lugar donde vivía. Una choza alquilada aparentemente normal, ubicada cerca del pueblo de Escourt. Sin embargo, ya había algo extraño en ese sitio. Un olor tan penetrante que los vecinos ya se habían quejado. Un olor a descomposición. Un olor a carne podrida. Pero nadie imaginó lo que realmente lo provocaba. Cuando los agentes entraron, todo parecía extrañamente cotidiano, hasta que comenzaron a buscar y entonces
la encontraron. Una olla común, simple como cualquier otra. Pero lo que había dentro no tenía absolutamente nada de normal. 8 orejas humanas. 8. No escondidas, no abandonadas al azar. Estaban ahí como si fueran alimento, como si en cualquier momento alguien fuera a servirse un plato de ellas. Se cree que ya estaban cocinadas, preparadas, listas para ser consumidas, como si se tratara de un platillo más. Pero eso no fue lo único. En el interior de la choza también encontraron más restos humanos, algunos guardados en una maleta, otros dispersos. Y entre todo eso había algo que terminó de confirmar la peor sospecha. Ropa ensangrentada, rota, cubierta de tierra y hierba. Y es aquí en donde volvemos con el caso principal, pues la familia de Zanelle la reconoció de inmediato. En ese instante, la desaparición dejó de ser un misterio y se convirtió en algo mucho más oscuro, porque la evidencia sugería algo terrible. Zanelle no solo había sido asesinada, había luchado hasta el final, pero todo terminó en un escenario dantesco. Su propia hermana lo dijo después, llorando. Mencionó que la ropa indicaba claramente que había intentado defenderse, que había peleado por su vida. Y entonces la confesión del hombre terminó de romper cualquier límite. Admitió que había servido partes del cuerpo de la joven a sus clientes. El corazón, el hígado, personas que pagaban por consumir los restos humanos, pero no por hambre, sino por creencia, porque este hombre les había dicho que esos órganos tenían propiedades especiales, que podían atraer dinero, poder y protección, incluso volverlos invencibles a prueba de balas. Y lo más asqueroso de todo es que no todos fueron engañados. Algunos miembros de la comunidad confesaron haber participado, sabiendo exactamente lo que estaban comiendo, creyendo que eso los haría superiores, que los protegería de cualquier daño, que los convertiría en algo más que humanos. Nótese la ironía. Pero lo único que demostraron es hasta dónde puede llegar una persona y sus más profundos deseos. La capacidad del ser humano de cruzar límites que nunca deberían existir, de convertir el dolor de otro en un medio para beneficio propio, de justificar lo injustificable solo por la promesa de poder. Y al final, la pregunta no es qué ocurrió en esa choza. Eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es ¿cuántas veces más está ocurriendo algo así en el mundo sin que nadie lo sepa? Porque si algo deja claro esta historia es que el verdadero horror no vive en lo desconocido. Vive en nosotros mismos y en nuestro autocontrol o lo que percibimos como bueno o malo. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Natural o antinatural? Te leo en la caja de comentarios. Desde que nacemos,
Todos nos ponemos en las manos de un doctor en algún punto de nuestras vidas. Son una parte vital para la sociedad, pero hay quienes aprovechan su conocimiento y cometen o cometieron delitos inenarrables. Por ejemplo, Kermit Gosnell fue arrestado en el año 2011 por hacer abortos de manera brutal. Cuando llegaban sus pacientes, obviamente mujeres, las trataba mal con tal de practicarles ese aborto. Muchos niños que salían de la madre estaban vivos y, con unas tijeras, les atravesaba la médula espinal, lo cual ya se considera un asesinato a sangre fría. En su arresto, encontraron en la clínica de Kermit alrededor de 100 bebés asesinados. La policía halló restos en todos lados, pies de niños cortados, brazos cercenados de manera brutal, cuerpos enteros amontonados en cajas y bolsas metidas en congeladores en el sótano del local, médulas espinales destrozadas y algunas partes conservadas en frascos. Una total carnicería. Este caso es solo un ejemplo de lo que vas a ver y escuchar. Prepárate muy bien porque estás por conocer a 5 doctores macabros. Puesto 5. Corría el año de 1959. Un crimen había conmocionado la ciudad de Monterrey, en México. El 8 de octubre, Jesús Castillo Rangel entró a un consultorio médico ubicado en la colonia Talleres. Se dice que Jesús sostenía una relación con el joven médico de 28 años llamado Alfredo Treviño. Se dice que fue una pelea sentimental lo que desencadenó todo. Alfredo sometió a Jesús, le inyectó un anestésico y cuando Jesús quedó dormido, Alfredo le cortó la garganta. Cuando Jesús se desangró, Alfredo procedió a descuartizarlo y meter su cuerpo destazado en una caja de cartón. Salió del consultorio con el paquete, lo guardó en su cajuela y lo enterró en un terreno baldío. Días después, hallaron la caja con los restos en putrefacción, lo cual, en investigaciones posteriores, llevó a la policía a descubrir al asesino. En sus declaraciones, Alfredo detalló paso a paso cómo desmembró a su víctima sin tocar ningún hueso. Primero fue condenado a pena de muerte, pero logró imputar su sentencia por 20 años en prisión. Luego de salir, hacía consultas gratis a las personas necesitadas. Hoy en día, lo sigue haciendo bajo supervisión, postrado en una silla de ruedas. Como un plus curioso, te hago saber que él fue la inspiración para crear a Hannibal Lecter. Aquí lo tienes. Número 5. Puesto 4. Te presento a Harold Shipman, un doctor que a simple vista te puede provocar confianza y profesionalidad. Nació el 14 de junio en Inglaterra, y rodeado de una familia trabajadora, Shipman parecía ir por el buen camino ante sus compañeros de escuela, incluyendo la universidad. Era de los más destacados y en el ámbito académico de medicina resultaba ser brillante. Su nombre completo, Harold Friedrich Shipman. Su apodo, el Doctor Muerte. Enferma de cáncer,
La madre de Shipman agonizaba en sus últimos días. Verla así hizo que Harold se quedara con ella durante todo el proceso. Él la cuidaba y en un testimonio dijo lo siguiente: me fascinaba ver el poder de la morfina actuando sobre el débil y deteriorado cuerpo de mi madre. Era maravilloso ver lo que la medicina hacía contra el dolor. No cabían dudas. Shipman hizo de esto una carrera, pero un mal mayor para muchísimos de sus pacientes. Su asesinato predilecto era inyectarles una cantidad extrema de morfina. Mataba a personas con edad avanzada. La sobredosis los hacía morir y él mismo hacía los certificados de defunción. Estas eran actas enviadas a un segundo médico que debía confirmar el diagnóstico de la muerte y la documentación que le llegaba por parte de Shipman, la cual era legítima, detallada y sin errores. Pero fueron sus propios colegas y el propio personal de la funeraria los que empezaron a sospechar de él. Porque la elevada mortalidad de sus pacientes era la misma, y en su mayoría eran mujeres de 75 años o más. El médico fue encarcelado. Investigaciones posteriores fueron las exhumaciones de cuerpos que el doctor había tratado, y todos los cuerpos habían muerto de la misma manera. Al doctor se le adjuntaron un total de 15 homicidios. Después se le adjudicaron más de 200 víctimas. El 13 de enero del año 2004, Shipman acabó con su vida en su celda, ahorcándose. Número 4. Puesto 3. Herman Webster Mudgett, mejor conocido como el Dr. Henry Holmes, siempre estuvo fascinado con la medicina. Residía en Estados Unidos y su carrera delictiva, curiosamente, fue al mismo tiempo que los asesinatos de Jack el Destripador, pero muy por delante de la carrera de asesino. Henry mostró que, de hecho, era más perverso que el mismísimo Jack el Destripador. Te pregunto algo. ¿Has visto las películas de Saw? Si la respuesta es sí, te hago saber que Holmes se parecía demasiado a John Kramer. Te explico. Circunstancias de la vida llevaron a este doctor a comprar un enorme patrimonio, el cual más adelante se conoció como el Hotel de los Horrores. Henry fue un as en las estafas, por lo cual ganó muchísimo dinero, y el edificio que ves en pantalla más adelante le sirvió para cometer sus fechorías. Él no mató solo a pacientes como los otros dos doctores de los puestos anteriores. Todas sus víctimas morían y eran asesinadas aquí. Este hotel tenía 3 pisos, más de 60 habitaciones, un sótano enorme, 51 puertas y pilastras falsas. El piso de abajo era normal. Había negocios. Pero los pisos superiores estaban plagados de cientos de trampas. Habían escaleras que no llegaban a ningún lado, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas corredizas, laberintos y pasillos ocultos. El control sobre sus huéspedes era abrumador. Vigilaba cada movimiento. Con solo abrir unos grifos de gas, Henry podía matar de asfixia a varios de sus huéspedes. Había toboganes por los cuales hacía bajar los cadáveres a una bodega en especial. Ahí eran disueltos en ácido sulfúrico, los reducía a polvo en un incinerador
o los ponía en hornos de cal viva. Este asesino mortificaba a sus víctimas antes de acabar con ellas. Algunos de sus juegos más retorcidos se basaba en atarlas colgándolas de los brazos y bajándolas lentamente a un pozo lleno con ácido. También encadenarlas a una prensa rotatoria que poco a poco iba triturando sus huesos, o practicarles autopsia estando aún con vida. Podría seguir, pero el video sería demasiado largo. Sus víctimas fueron alrededor de 200. Queda en el tercer puesto por la manera tan horrible de asesinar a las personas. Puesto 2. Si de doctores que hicieron cosas terribles hablamos, no podía faltar en este video uno de los íconos más inhumanos que han existido en todo el mundo. Joseph Mengele, el ángel de la muerte. Estudió medicina durante 4 años y después antropología en universidades de Múnich. En 1935 obtuvo su doctorado. Todos sus estudios y esfuerzos lo llevaron a ser médico durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración de Auschwitz, lugar donde más de 1 millón de prisioneros, en su mayoría judíos, fueron ejecutados. Mengele experimentó de manera horrible con estas personas. Por ejemplo, les tenía un afecto especial a los hermanos gemelos. Cuando nacían, él los trataba de lo mejor. Hacía que fueran bien alimentados, bien vestidos y que vivieran de la mejor manera para que, a la hora de sus experimentos, tuvieran la mejor salud posible. Al empezar a experimentar con ellos, los amarraba para examinar sus cuerpos y, en especial, sus ojos. Les inyectaba distintos tipos de químicos con diferentes intenciones. Hacía que fueran sometidos a cirugía sin anestesia. Los infectaba con tifus para observar las distintas reacciones en sus cuerpos. Realizó amputaciones innecesarias. Inyectaba distintas infecciones en ellos y cloroformo directamente en sus corazones. Incluso llegó a coser a 2 de ellos, espalda con espalda, para crear unos siameses. Obviamente, murieron lentamente por las infecciones y la gangrena. Sus experimentos eran hechos por él mismo o por órdenes suyas. Utilizó a personas para experimentar con gas mostaza. Les inyectaba tifus a las mujeres. Infectaba a hombres, mujeres y niños con estreptococo y otras sustancias para someterlos a tratamiento con sulfamida. Experimentó la inanición hasta ver a las personas morir. Inyectaba químicos en los ojos para tratar de cambiar el color de los mismos, especialmente en niños. Obviamente, provocó ceguera y hasta la muerte en todos ellos. Después, les quitaba los ojos y los ponía como trofeos en su oficina, entre muchos otros experimentos más. Por ello, Joseph Mengele se queda con el segundo puesto de esta cuenta regresiva. Puesto 1. Vamos a terminar con un doctor que, de lejos, superó a Mengele con sus terribles experimentos, y que de hecho también surgió en la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo conoces, y si no lo has hecho, te presento a Shiro Ishii, el monstruoso doctor japonés que superó con creces y crueldad a sus aliados nazis con el famoso Escuadrón 731. Sus prisioneros en la guerra
eran chinos, tanto soldados como civiles. Hombres, mujeres embarazadas, ancianos, niños y bebés. Ninguno escapó de la mente perversa de Shiroishi. Voy a decirte algunos de sus experimentos y sacarás tu conclusión. Inyectó en los involuntarios pacientes todo tipo de virus y bacterias para provocarles peste bubónica, cólera, fiebre tifoidea, tuberculosis, sífilis, gonorrea, disentería, viruela. A las víctimas les decía que las inyecciones eran vacunas. Amputaron brazos y piernas sin anestesia. Congelaron y descongelaron miembros. Sometieron a los sujetos a dosis letales de rayos X. Los quemaron con lanzallamas. Fueron expuestos a gases. Los deshidrataron hasta la muerte. Les inyectaban sangre de animal, entre otras indescriptibles torturas. Entre los experimentos más inverosímiles del Escuadrón 731 está la recolocación de partes del cuerpo en lugares distintos a los que les corresponden. Por ejemplo, en un caso extirparon un estómago y unieron directamente el esófago al intestino. Para que los cirujanos japoneses se adiestraran por parte de Shiroishi en la extracción de balas, disparaban directamente a los prisioneros. Para ver el efecto de la metralla, los ataban a postes fijos y hacían estallar granadas a diferentes distancias. No obstante, Ishii no se conformó con estos ensayos controlados. A partir de 1942, llevó la guerra biológica a las ciudades chinas. Aviones que volaban bajo lanzaron pulgas infectadas con la bacteria que causaba la peste. Además, contaminaron aguas y cultivos y ofrecieron comida envenenada a civiles que vivían en la pobreza, entre muchísimas otras cosas aberrantes. Por ello, Shiroishi se queda en el primer lugar.